Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuevamente, Señor, doblamos nuestras rodillas para agradecerte, querido Dios, por el regalo de la vida, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa de oración, honrando y alabando tu nombre, Padre. Gracias, querido Dios, porque en esta semana que pasó, Señor, pudimos ver tu mano poderosa, las bendiciones recibidas de cada uno de tus hijos. Señor, rogamos, bendito Padre, que tú, Señor, bendigas al pastor, que tú lo uses, Señor, y que el mensaje que él trae para esta noche, querido Dios, pueda ser de gran bendición para cada una de nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo rogamos todo. Amén. Buenas noches, hermanos. Les invito a buscar en sus Biblias Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis 12, 17. Lo voy a leer en voz alta, ustedes lo seguirán con la vista. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Bien, con este hermoso mensaje, y sabemos todos desde ayer estamos en lo que es una jornada de mayordomía y tenemos la presencia de nuestro pastor de la Asociación del Norte de Tabasco. Él ayer estuvo dándonos la exhortación, una hermosa exhortación de lo que es la mayordomía, hermanos. Y hoy también nos viene a dar un tema especial para cada uno de nosotros. Está con nosotros el pastor Pedro Luis May. Es Pedro Luis May, y él tiene su tiempo en esta hermosa noche. Bueno, sí, mis hermanos, buenas noches a todos. Feliz sábado. Dios les bendiga. Es un gusto saludarles esta noche de viernes. Para nosotros ya es día sábado. En la cultura judía, el sábado es importante en la cena. Es una cena especial para los judíos. Y escuche bien, hermana, el sábado es el día en que el judío le sirve a la esposa judía. Ese día la esposa judía no hace nada, todo lo hace el judío para servir a la esposa. Porque es el día especial en que el esposo funge su papel no solo como cabeza del hogar, sino como sacerdote del hogar también. Así que no sé si les gustaría, hermanas, que eso se aplicara aquí en México también, pero sí. ¿Verdad que sí? Sería muy bien, pero bueno, ahí lo dejamos a consideración de cada uno de ustedes. Esta noche vamos a cantar un himno nuevamente como ayer para alabar el nombre de Dios, y después vamos a tener una oración para abrir la palabra de Dios. Vamos a cantar así sentaditos como estamos, un himno que he pedido que podamos cantar juntos esta noche. Creo que sí, es un himno conocido para todos. Si en pecado estoy
Padre Celestial, que sabe cuál es la condición espiritual de nuestras vidas. Aun cuando las cosas no están yendo bien, no las hemos hecho bien, Él sigue siendo fiel a su palabra, Él nunca falla, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Nunca el Señor te va a dejar de amar, a pesar de los errores que cometes. Dime, Señor. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora de esta noche queremos invitarte para que vengas y nos permitas conducir en el estudio de tu palabra. No somos perfectos, pero deseamos hacer tu voluntad. Que al abrir tu palabra podamos ser humildes para escuchar tu voz esta noche. Que nuestros corazones estén sensibles y podamos meditar en el mensaje de esta noche. Te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias, apreciados hermanos, en el capítulo número 12 del libro de Apocalipsis. En primer lugar, no es un mensaje basado en Apocalipsis. El mensaje está dividido en dos partes. Hoy vamos a estudiar la primera parte y mañana vamos a terminar de estudiar el tema le he titulado al mensaje o a este tema el remanente y la mayordomía. Todos nosotros hemos escuchado hablar del tema del remanente. Los hermanos reformistas o disidentes hablan mucho del tema del remanente. Y hay quienes creen que el remanente en los últimos días tiene que salir de la iglesia adventista del séptimo día actual. Voy a decirlo de otra manera. Hay quienes creen que la iglesia adventista del séptimo día ya es Babilonia, que el mundo se ha infiltrado en la iglesia actual y que incluso el liderazgo de la iglesia está tan mal que es necesario que haya un grupo que salga de la iglesia, que es considerado el remanente, para formar otra iglesia, y entonces que ese es el pueblo por el que Dios viene por segunda vez. Seguramente usted lo ha escuchado. Donde yo fui pastor hace algunos años, fue donde en Villahermosa detonó el tema de los grupos disidentes. Y nunca había estado en una junta administrativa tan larga como la de aquel sábado, donde defraternizamos a 13 personas. Y nunca había visto a la iglesia sufrir tanto por sus miembros como ese sábado. La junta tardó 5 horas, desde las 12:30 del día hasta las 5:30 de la tarde. Los movimientos disidentes, lejos de ser una bendición, traen dolor a la iglesia. Todos los que se consideran tener una nueva luz o una nueva verdad, en su paso por la iglesia, lejos de ser de bendición, causan daño, lastiman, hieren. Pero el tema de esta noche no es los grupos disidentes. Sin embargo, vamos a tomar un tema que es de mucha importancia, que es el tema del remanente en los últimos días. Y nosotros podríamos definir que la palabra remanente, según el internet, es o significa, remanente significa lo que queda, es lo que es apartado. Ese es el remanente. El significado de la palabra remanente es lo que queda. En la profecía de Apocalipsis capítulo 12 aparecen dos persecuciones para la iglesia de los últimos días. La primera persecución aparece justo en el capítulo 12, en el versículo número 5 y 6,
Y dice que la mujer huye al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Es la misma profecía de tiempo, tiempos y medio tiempo, para los que les gusta profecía. Y mis estimados hermanos, esa es la primera persecución para la iglesia y tuvo un cumplimiento. La segunda persecución que viene para la iglesia aparece en el mismo capítulo 12, pero ahora en el versículo 17. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. No sé si usted se había dado cuenta, pero este capítulo habla de dos persecuciones para la iglesia final. Y se fue a hacer guerra contra el resto. Aquí es diferente, porque en la primera persecución dice que persigue a la mujer y a su hijo, porque quiere devorar al hijo que ha nacido de ella. Pero en el versículo 17 dice que la persecución ya no es contra la mujer, ahora es contra la descendencia, más bien contra el remanente, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y todos nosotros hemos aprendido, según Apocalipsis 19:10, que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de ¿qué? De la profecía. Así que el pueblo final que tiene la persecución en los últimos días es el pueblo remanente de Dios, es decir, lo que queda del pueblo de Dios. Noten ustedes los conceptos, es lo que queda. Así que la persecución de los últimos días es contra el remanente, los que quedan. Pero dice la palabra de Dios que este remanente tiene dos características: guardan los mandamientos de Dios y ¿qué más? Tienen el espíritu de profecía. ¿Hasta aquí estamos bien, mis hermanos? Ok, estamos bien. Ahora, los conceptos que nuestros hermanos disidentes atacan es el tema del remanente. La iglesia adventista del séptimo día, dicen ellos, es la iglesia de Babilonia. Ellos nos acusan incluso de una se me olvida, unión de iglesia con unión de iglesias, se me olvida ahorita el concepto, si alguien me ayuda, donde todas las iglesias se unen para pertenecer a un mismo pueblo. ¿Le recuerda cómo se llama? ¿Perdón? No, tiene un nombre. Tiene un nombre. Se me olvidó ahorita, que me acuerde y le voy a decir. Ellos dicen que nosotros pertenecemos a la lista de iglesias que han decidido entrar a ese plan de unidad de religiones. Ecumenismo, gracias. ¿Qué nos dijo? Gracias. Es decir, que nosotros somos parte del ecumenismo religioso. Así se llama. Ecumenismo es un concepto que usted puede buscar en internet. E incluso cuando el movimiento disidente detonó en mi distrito, yo fui señalado por el líder de ellos. El hermano, cuando lo visité en su casa siguiendo los procesos, me decía: usted sabe una verdad que no le quiere decir a la iglesia. Dije: ¿qué verdad? Dime qué verdad. No, dice: yo sé que usted incluso no puede decir nada porque si dice algo le van a cortar la cabeza. Pero ¿de qué verdad me hablas? Dime. Bueno, se dijeron tantas cosas. Una de ellas que cuando yo terminaba el sábado al mediodía, yo salía y me iba a la iglesia católica y me ponía el atuendo de sacerdote y daba la misa para los católicos. Interesante. Y decía que comenzaron a circular fotos en internet donde los sacerdotes están en la Universidad de Montemorelos. Y bueno, la acusación es: la iglesia adventista ya no es el pueblo remanente de Dios, o la iglesia adventista es Babilonia. Elena G. de
de todas las religiones que están en el ecumenismo religioso y empecé a revisar. ¿Y qué creen? Ahí aparece el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dice, lista de las religiones que ya son parte del ecumenismo religioso, y aparecen todas las religiones en su mayoría. Y como a la mitad o casi al final de la lista, dice Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y yo me sorprendí. Cuando yo miré esa lista, ahí en internet, yo sí me sorprendí. Pero al final de esa lista, hay una nota en inglés que dice, la única iglesia que no pertenece a esta lista de ecumenismo es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces respiré nuevamente. Un hermano me preguntaba, ¿y entonces por qué ponen nuestros nombres en esa lista? No lo sé. Lo cierto es que nosotros jamás vamos a poder encajar en los planes del ecumenismo religioso. Eso estoy seguro. También estoy seguro que nunca vamos a encajar en el plan del ecumenismo religioso porque el ecumenismo está buscando unificar un mismo día de reposo como día de descanso. Y el que está proponiendo el día de descanso en ese grupo es la Iglesia Católica. ¿Y cuál creen que es el día de descanso que ellos están proponiendo? Le llaman el Día de la Familia. ¿Y el Día de la Familia cuál creen que es? Domingo. Por eso yo digo que nunca vamos a encajar en ese plan porque nosotros siempre vamos a defender la palabra de Dios. Nosotros siempre vamos a predicar y siempre lo hemos predicado, no se dejen engañar. El día de reposo de nuestro Dios es el sábado. Y el sábado es tan santo ahora en esta tierra y lo será también en el cielo. La Iglesia Adventista, a pesar de sus errores, la Iglesia es el único medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Y es la única a la que Dios le concede su suprema consideración. Así que mis hermanos, la Iglesia Adventista actual sigue siendo el pueblo remanente de Dios, le guste a quien le guste. No escuché amén. No les gusta que seamos el pueblo remanente de Dios. A mí sí me gusta. Pertenecer a la Iglesia Adventista es un privilegio, es una bendición. No somos una iglesia allá perdida en Tenosique, Tabasco, no somos una iglesia allá sola en un municipio, en una comunidad, no. Somos una iglesia mundial. Pertenecemos a más de 20 millones de adventistas en el mundo. Hay presencia de la Iglesia Adventista en más de 200 países. Y aún quiero darles esa noticia porque fue motivo de escándalo. Uno de los escándalos que anduvo circulando en internet de parte de los reformistas o daminianos o disidentes fue cuando en el Congreso Mundial, en uno de los congresos mundiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, apareció la bandera del Vaticano. No sé si ustedes vieron alguna vez esa foto o ese video que anduvo circulando. Y entonces los hermanos disidentes decían, miren, ya es verdad, la Iglesia Adventista está revuelta con la Iglesia Católica. Y le juntaron otra foto de un pastor llamado Samuel Battiocchi. Samuel Battiocchi fue un pastor italiano que tuvo el privilegio de estudiar un doctorado en la Universidad Católica en Italia. Cuando el pastor Samuel Battiocchi graduó, sus fotos las compartió sin temor alguno, y los hermanos disidentes las subieron al internet diciendo, miren, pastores adventistas que ya gradúan en universidades católicas, todo lo que los pastores enseñan en la iglesia se lo dicta el Vaticano. Miren, dicen que cuando uno no sabe es como el que no ve. Pero Samuel Battiocchi era un pastor
de origen italiano. Y para la Universidad Católica solamente pueden estudiar en Italia, en la Universidad Católica, los que son de nacionalidad italiana. El pastor Samuel Bacchiocchi hizo un doctorado en esa universidad y su tesis doctoral, ¿en qué creen que la hizo? La hizo en la santidad del sábado. Cuando el pastor presentó su tesis, más de uno se la quiso refutar, pero no pudieron porque todo lo que Samuel Bacchiocchi presentó tenía como base la palabra de Dios. Y finalmente, la Universidad Católica reconoció que el sábado sigue siendo el día del Señor. Ahora, pero ¿cómo es que una información se puede tergiversar y engañar a la iglesia para hacerle creer lo incorrecto? Ahora, ¿por qué aparecía la bandera del Vaticano en el Congreso Mundial de la Iglesia Adventista? Se lo estoy diciendo para que nadie les agarre fuera de base. Miren, no sé si ustedes saben, pero el Vaticano es un estado. Es el Estado Vaticano. Y como todo estado, tiene también su propia bandera. Es el estado más rico de todo el planeta. Y en el Estado Vaticano, como fijéramos que Tenosique se llama Estado Vaticano, en ese estado, por la gracia de Dios, tenemos presencia adventista del séptimo día. Así que también hermanos de esa iglesia asisten al Congreso Mundial. Pero los hermanos no están haciendo nada fuera de lugar, simple y sencillamente cada país pasa con su bandera. Cada país pasa con su bandera representando la bandera de México, la bandera de Estados Unidos. Pero para los hermanos es un honor y un orgullo presentarle a la iglesia mundial que aún donde es la sede del catolicismo, ahí está presente la iglesia adventista. Pero no falta un hermano que quiere hacer daño a la iglesia y entonces dice, miren, ya en la iglesia católica está incluida dentro de la iglesia adventista. Estamos mal, esto va de mal en peor. Cuidado. Porque uno de los argumentos que usan los hermanos disidentes es que esta iglesia se ha corrompido tanto que es necesario que de aquí salga el remanente de Dios para formar una nueva iglesia. Nos acusan de que somos un pueblo que se ha desviado del camino de Dios. Nos acusan de no vivir la reforma pro salud. Nos acusan de no predicar de profecía. Y nos acusan al ministerio pastoral de no decirle a la iglesia la verdad. Y cuando uno les cuestiona qué es la verdad, simplemente dicen, hay que mirar un video para mirar. Vamos a descubrir esta noche y mañana cuáles son, cómo es el remanente de la Biblia. En primer lugar, vayamos al libro de Génesis. Génesis, por favor, vayamos donde comienza la historia de este planeta, de este universo, de esta vida. Capítulo 7 del libro de Génesis, por favor. Capítulo 7 de Génesis, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ayer estudiamos sobre la vida de Noé, ¿no es cierto? Así que los que vinieron ayer ya no andan tan perdidos. Versículo número 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noten ustedes. Y era Noé de 600 años
mismo día entraron Noé y Sem y Can y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Vean versículo número 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, versículo 22, y todo lo que tenía aliento de espíritu y de vida, en sus narices todo lo que había en la tierra, ¿qué cosa? Murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y aquí está la palabra clave. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban, ¿dónde? En el arca. ¿Qué dijimos que significa la palabra remanente? Ay, estoy hablando al aire. Es lo que queda. La palabra remanente dijimos que es lo que queda. Y dice la palabra de Dios, y quedó solamente Noé y los que estaban en él, ¿en dónde? En el arca. Los que estaban con Noé en el arca. ¿Y quiénes eran los que estaban con Noé en el arca? Era su mujer, eran sus 3 hijos y eran sus 3 nueras. Y él, 8. Así que ¿cuántos fueron los que se salvaron en el diluvio? 8 personas, lo dijimos ayer. Ahora, mis hermanos, pregunta: ¿podemos considerar que después del diluvio hubo un remanente, sí o no? Sí. ¿Quién era el remanente? ¿Quién era el remanente? Noé, ¿quién más? Y toda su familia. Ellos eran el remanente. ¿Están de acuerdo conmigo? Digan amén. Ahora, vamos a ver este remanente. Capítulo 9, versículo número 18. Capítulo 9, versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Can es padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y le dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron a la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué nos enseña esta lectura? ¿Cómo es el remanente en los tiempos del Antiguo Testamento? ¿Acaso el remanente no comete errores? ¿Acaso este hombre que es llamado el patriarca en la Biblia, dice la palabra de Dios que era un hombre al que Dios le habló y le dijo, y dice en los versículos que vimos anteriormente, y Noé hizo todo lo que Dios le mandó, y por eso Dios lo escogió, porque era un hombre justo, un hombre perfecto entre los hombres de su tiempo, y caminaba con Dios? Eso dice Génesis capítulo 6, versículo 9. Pero ocurre, mis hermanos, que después del diluvio, Noé planta una viña y dice, y se embriagó Noé, tomó vino y se embriagó, y estaba desnudo en su tienda, y sus hijos no lo querían ver. En los tiempos del Antiguo Testamento, ver la desnudez de tus padres era un pecado. De hecho, hasta la fecha, mis padres siempre nos enseñaron ese respeto, y estoy seguro que ustedes también. Hasta el punto de que cuando nosotros entrábamos de manera imprudencial al cuarto, mi mamá estaba cambiando, nos espantábamos, cerramos rápido la puerta, pedíamos disculpas. Pero, ¿qué pasó con el remanente? Si ese remanente de Dios debe ser perfecto, no debe cometer errores, pero aquí la Biblia nos presenta a un Noé que se embriagó.
45:7. Así pues, el 8, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahora noten ustedes. Capítulo, ahora número 47. Capítulo 47. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de José. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Versículo número 5. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está en lo mejor de la tierra. Haz habitar a tu padre y a tus hermanos y habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlo por mayorales del ganado mío. Ahora vean ustedes, Éxodo capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Versículo 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Ahora, pregunta: ¿cuál fue la manera que Dios utilizó para preservarle la vida a Jacob y a su familia? ¿Cuántos eran, dice la Biblia? 70. Todos los demás murieron. Los únicos que quedaron con vida para preservación, o a los que Dios preservó la vida, ¿quiénes fueron? Fue a Jacob y a toda su descendencia. ¿Y dónde lo preservó Dios con vida? En Egipto. Ahora vamos a hacer una recapitulación. ¿Y cómo es que José llegó a Egipto? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo llegó José a Egipto? Porque ¿quién lo vendieron? Lo vendieron sus hermanos. Sus hermanos lo vendieron, y en ese momento, cuando José queda con toda su familia, ellos se convierten en el remanente, porque son los que quedan. Pero miren, mis hermanos, pero tristemente los que vendieron a José no fueron extraños. Los que vendieron a José no fueron enemigos. Los que vendieron a José fueron sus propios hermanos. El remanente que llega hasta Egipto, ¿por quién estaba compuesto? Cuando José se manifiesta a sus hermanos y les dice: yo soy vuestro hermano José, al que vendieron, ¿quiénes estaban allí? Todos los que conspiraron con matarlo. Todos los que habían mentido a Jacob que lo había devorado una bestia. Todos aquellos sinvergüenzas que habían hecho daño a la vida de José y lo habían vendido como esclavo a los egipcios, a los madianitas. Ahora noten ustedes la forma del proceder de Dios. Dios permitió la llegada de José a Egipto con el propósito de que a través del liderazgo de José como gobernador de Egipto pudiera preservarse la vida de la familia de Jacob, que en ese momento se convirtió en el remanente, porque nadie más vivió. Pero ¿quiénes formaron el remanente? Mentirosos, asesinos, envidiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el remanente en ese momento. ¿Encuentran ustedes, mis hermanos, en algún pasaje de la palabra de Dios que el remanente sea perfecto? Yo no le encuentro. No le encuentro en eso. Veamos otro ejemplo. Números. En el capítulo número 13, encontramos que Dios le dice a Moisés: está bien, quieren mandar espías,
vaya uno de cada tribu de Israel y que suban a explorar la tierra. Y subieron. Y cuando el pueblo y cuando los espías volvieron, trajeron consigo, dice, un racimo de uvas y que la traían con entre 2 personas y un pan. Y cuando ellos dan el informe, según el capítulo número 13 del libro de Números, capítulo 13, ellos le dicen a Moisés que esa es la muestra del fruto de la tierra. Mira, la tierra efectivamente es tierra que fluye leche y miel. Mira, aquí está una muestra de lo que se produce en esa tierra. Y dice la palabra de Dios que entonces dijo Moisés y Aarón, pues subamos, tomemos la tierra porque Dios nos las ha entregado entonces en nuestras manos. Y entonces los otros 10 espías levantaron su voz y dijeron, no vayamos. Porque la tierra es tierra que traga a sus moradores. Nosotros delante de ellos eran altos. Nosotros delante de ellos somos como langostas. Vimos gigantes ahí, hijos de Aná. Es decir, ahora fíjense que había una contradicción, porque en el primer informe ellos están diciendo, este es el fruto de la tierra, es tierra que fluye leche y miel. Pero cuando se trata de conquistarla, ellos dicen, no subamos porque somos como langostas, no vamos a poder, es tierra que traga a sus moradores. En el capítulo 14, ellos murmuran contra Dios. Vean el capítulo 14, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces. ¿Por qué gritaron y dieron voces? Porque Moisés los reprendió y les dijo que estaban mal porque tenían que subir y obedecer la voz de Dios. Y como ellos se sintieron ofendidos porque no estaban respetando lo que la mayoría decía, entonces se molestaron. Capítulo 14, versículo 1. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Y entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, y rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Miren el versículo 9. Por tanto, no seáis, ¿qué cosa dice? Rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Ahora miren, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, pertenecían a una misma población. Cuando Dios los saca de la esclavitud de Egipto y los lleva al desierto, ya no pertenecen al pueblo de Egipto, ahora pertenecen al pueblo de Dios. Ese pueblo es el remanente de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? Ese es el pueblo remanente de Dios. Ya no están con todos los egipcios revueltos. Ahora Dios los ha liberado y los ha llevado al desierto porque les va a entregar la tierra nueva. Pero miren, cuando se trata de entrar a la tierra nueva, ellos tienen dudas y cuestionan la voz de Dios, mandan espías. Cuando el espía viene y da la noticia, vayamos, tomemos la ciudad, ellos dicen, no vayamos, porque nos van a destruir. Pero si Dios está diciendo que avancemos, no vayamos. Y miren, ellos se enojan, gritan contra Moisés, critican a Aarón, el líder. Y entonces, como ellos no condescienden en lo que ellos están diciendo como pueblo, piensan
cumplían en apedrear a Moisés y Aarón. Dice la palabra de Dios, ahí está. Entonces toda la multitud habló de apedrearnos. Este es el remanente de Dios. Este es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos milagros había visto el pueblo de Israel de la mano de Dios? Muchos. Dios los había sacado con mano fuerte. Dios los había sacado con brazo poderoso. Y les había mostrado Dios de noche una columna de fuego les iluminaba el camino. Y de día una nube les cubría contra el sol. Pero aún con todo eso, ellos murmuraban contra Dios y contra su líder. Porque el pueblo siempre ha sido rebelde. Y es el remanente de Dios. A veces las decisiones de liderazgo en la iglesia parecen que no nos gustan y siempre levantamos la voz. Pero cuando ellos levantaron la voz contra Moisés, que era su líder, en realidad no estaban hablando contra Moisés, estaban hablando contra Dios. Cuidado. David mismo sabía que cuando tenía en sus manos a Saúl, no quiso ni matarlo. Es más, solo cortó un pedazo de su manto y cuando lo cortó se sintió mal. Porque aunque otro le decía, ahí está, te lo entregó Dios en tu mano, mátalo, porque era su enemigo, David prefirió no hacerlo porque sabía que Saúl era el ungido de Jehová. Y Moisés y Aarón eran los siervos de Jehová. Y aunque ellos intentaron matarlos, Jehová siempre intercedió por ellos. Versículo número 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Noten ustedes, a veces podríamos estarnos quejando del liderazgo en la iglesia, del pastor, de los dirigentes de la asociación, de la unión, qué sé yo. Pero debes saber que aún a ellos Dios los ha puesto, los ha elegido Dios para estar allí. Pero cuando Dios mira que el pueblo es rebelde, entonces Dios no va a mover al pueblo, Dios mueve a los dirigentes. Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo va a seguir siendo rebelde? ¿Hasta cuándo este pueblo va a seguir fastidiándome? ¿Sabes qué? Lo voy a destruir, lo voy a ir con mortandad y a ti te voy a dar otro pueblo, te voy a dar otro distrito, te voy a dar otra asociación, porque este pueblo ya me tiene algo. Así trabajamos. Mi madre tiene más de 30 años de ser adventista. Yo tenía la edad de 10 años cuando entramos a la iglesia adventista y ellos nos enseñaron que siempre teníamos que ser fiel a Dios en todo y más a nuestros diezmos y a nuestras ofrendas. Un día llegué a casa, siendo ya pastor, y encontré a mi madre que estaba triste, pensativa. Y ella me dijo, hijo, yo creo que ya no voy a dar mi diezmos a la iglesia. Y yo, ¿por qué no vas a dar los diezmos a la iglesia? No, ya no. Ella había sido miembro de junta de la asociación. Y siendo miembro de junta de la asociación, pues ella creía haberse dado cuenta de algunas cosas. Yo siempre le pregunté, ¿pero por qué no lo vas a dar? No, es que mira, que no, en lugar de dar el dinero de ayuda para construcción de templos, van a comprar más terrenos y etcétera. Y le dije, mamá, mira, eso no es un argumento válido para Dios, para que tú dejes de ser fiel con Él. Tú no puedes decidir cómo se va a utilizar el dinero de Dios, tú no puedes. No, yo sé que no puedo, pero es que me molesta. Bueno, te puedes enojar, pero tú no puedes decidir lo que Dios ya decidió. Ella nos enseñó a nosotros que la fidelidad a Dios es en todo tiempo
Así que cada mes cuando recibo el pago de mi salario, lo primero que yo debo hacer es decirle a mi familia: Dios ya nos concedió un mes más y debo sacar la ofrenda para que la demos a Dios. Si de algo yo puedo estar seguro esta noche, es que nuestra mayordomía como familia está en donde está nuestra feligresía. Yo como pastor tengo que tener una feligresía en un lugar de mi distrito, y allí tiene que estar el registro de mi mayordomía como pastor. Yo no podría estarles hablando esta noche de fidelidad a Dios si yo no fuera fiel a Dios en mis ofrendas. Nadie puede pararse aquí en el púlpito y predicar de fidelidad si él no es fiel. Nadie. Nadie podría estar dirigiendo la iglesia si no está siendo fiel a Dios. Nadie. No es lo correcto. ¿Ustedes creen? Vamos a suponer, usted está parado un día ahí en el semáforo y entonces llega de repente dos muchachos en su motocicleta y le golpean la ventanilla de su auto y te apuntan con una pistola y te dicen: dame todo el dinero. Dame todo tu dinero. Y le das su cartera y te dicen: dame el celular. Le pasa el celular y te dicen: bájate del carro, quiero tu carro. Finalmente vas y pones tu denuncia y a las 2-3 días lo agarra la policía. Y la policía te pregunta: dime qué quieres que hagamos con este fulano que fue el que te asaltó. ¿Tú qué le dirías? ¿Le dirías: quiero proponerlo para que sea mi líder de grupo pequeño en mi iglesia? ¿Eso dirías? ¿Quiero que sea mi encargado de iglesia? ¿Eso dirías? No. ¿Por qué? Porque comete un delito, le está robando a la sociedad. ¿Sabes cómo nos cataloga Dios cuando no somos fieles con Él? Malaquías 3:8, perdón. Vosotros me estáis robando. Lo que quiero decir es que nadie que no esté siendo honesto con Dios debe estar dirigiendo la iglesia. Nadie. No puedes estar dirigiendo la iglesia. Tú puedes estar convencido de no dar tu diezmo y tus ofrendas a la iglesia, y yo como pastor te voy a respetar. No lo des. Yo no te puedo obligar, hermano, tienes que dar tu diezmo y tu ofrenda. No te puedo obligar. No te puedo, honestamente. Escucha bien eso. Pero tampoco puedes ser un dirigente de la iglesia. Tú no puedes estar dirigiendo la iglesia, porque ante Dios eso es un pecado grave. 2, tú puedes no creer en los diezmos y las ofrendas, pero tú, en el momento que tú comienzas a repartir entre los hermanos: no, ¿para qué van a diezmar, hermano? Yo mejor doy mi diezmo en ayuda para comprar esto, pagar el servicio del piano, para comprar una televisión nueva, para esto, traer un predicador. Cuando tú haces eso, cuando tú comienzas a pregonar: no den su diezmo en la iglesia, tú estás en un grave problema en la iglesia. Tú no puedes pregonar, tú no puedes predicar diferente a lo que enseña la iglesia adventista en este punto. Eso es parte de la doctrina y de las creencias de la iglesia adventista del séptimo día. Por eso dije al principio, pertenecer a la iglesia adventista es un privilegio. Y quien decide estar en la iglesia adventista es porque está de acuerdo con lo que la palabra de Dios nos enseña. Quiero terminar porque el tiempo se me ha ido. En el 2021, mi esposa y yo nos contagiamos de COVID. Recuerdo bien la fecha, 13 de agosto de 2021. Era un viernes. Recuerdo que mi hijo fue el primero que se contagió. Estuve 2 días, miércoles y jueves, desvelándome para cuidarlo porque mi esposa comenzó mal. A mí me había dado como un pequeño resfriado, pero pasó, pero tenía como 2-3 días que había pasado. Me mojé
comenzar con fiebre, 2 días sin dormir. Ustedes saben que teniendo COVID y no dormir te bajaba tu defensa. Y las recaídas son peores. Entonces, yo estaba de pastor en la iglesia Nueva Villahermosa en ese momento. Y una licenciada le pidió a un médico del hospital ahí, el neumólogo, que nos atendiera. Y él dijo, yo termino mis consultas hasta las 10:30 de la noche. Yo me acuerdo que yo llamé para pedir una cita médica a ese doctor. Y él me dijo, era un viernes, me dijo, te puedo recibir dentro de 8 días a las 5 de la tarde, la cita dijo. Estaba llenísimo. Y por la llamada o la influencia de esa licenciada me iba a recibir esa misma noche a las 10:30 de la noche, no era normal. Los médicos no atienden a esa hora, pero es la hora que él planeaba terminar la consulta. Nos recibió en realidad a las 12:30 de la noche. 12:30 subimos, mi esposa iba ya muy delicada, y cuando el doctor revisó sus estudios y todo lo demás, nos dijo, ¿sabe qué? Su esposa ya tiene invadido los 2 pulmones, tiene que ser internado urgentemente. Mi esposa me volvió a mirar. Ustedes saben que en ese momento teníamos miedo de ser internados porque era sinónimo de que ya te ibas a morir si te internaban. Y recuerdo que mi esposa me volvió a mirar y le dije al doctor, oiga doctor, ¿y aquí la pueden recibir? Me dijo, sí, aquí la podemos recibir, era el hospital ahí. Y le dije, ¿cuánto cuesta, doctor, que atienden a mi esposa aquí? Me dice, espera un momento. Fue, imprimió una hoja y revisó. Me dijo, mira, de entrada tienes que depositar ahorita 200,000 pesos para comenzar a atender a tu esposa. Y le dije yo, ¿y cuánto me voy a gastar, doctor? Dice, mira, te puedes gastar 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, hasta 5 millones. Se depende de la reacción del paciente. Ayer le di de alta, dice, a un señor que pagó 5 millones de pesos. Mi esposa me volteó a mirar, yo la volteé a mirar a ella. Y yo la puse la mano en el hombro y le dije, tranquila, yo proveeré. En ese momento teníamos un auto nuevo de agencia. Y yo pensé rápidamente, en este momento voy a ir y voy a rematar ese auto y por lo menos 200,000 pesos me van a dar que voy a internar a mi esposa aquí. Eso pensé yo. Esa misma noche fuimos a una colonia que se llama Gaviotas a recoger un tanque de oxígeno. Y mi esposa iba tan mal que le dije, quítate el cinturón de seguridad porque creo que eso te está molestando. Eran las 2:30 de la noche, yo estaba de vacaciones en esos días. Yo soy de un municipio que se llama Frontera y está a 1:30 de Villahermosa. Y eran las 2:30 de la mañana. Y desde que salí de Villahermosa, yo me comencé a dormir, pero yo llevaba 2 días sin dormir, llevaba hambre, llevaba fiebre, llevaba sed. Pero no me podía quedar en Villahermosa porque estábamos solos y yo ya me comenzaba a sentir mal y mi esposa estaba grave. Y yo dije, tengo que llegar a la frontera donde están mis papás, que ya nos estaban atendiendo, para que me ayuden a atender a mi esposa porque yo ya me sentía mal. Y comencé a manejar y recuerdo que me dormité como 2 o 3 ocasiones y las 3 ocasiones me levanté por las luces y el claxon de los vehículos y me volví a meter a mi carril y me quedaba despierto un rato. Pero me volví a quedar dormido. Llegué hasta Frontera. 2 kilómetros antes de llegar a la casa de mis padres, chocamos contra un tráiler. Cuando chocamos, porque me dormí en la carretera, yo volteé a ver a mi esposa y le dije, ¿estás bien? Y ella me dijo, el diablo nos quiere matar. Y le dije, sí, pero Dios no se lo permitió. Bajé del auto y yo no sabía ni dónde estaba, eran las 2:30 de la mañana y estaba lloviznando. Miré para todos lados, todo estaba oscuro, lo único que había era
estamos cerca de un lugar, de una torre, donde hay cámaras de seguridad y obtuvimos el video de esa cámara. Ahí pudimos ver qué fue lo que sucedió. Increíblemente Dios guió el auto hacia la orilla y ahí se paró fuera de la carretera. Ahí quedó el auto como que estacionado bien a propósito. Pero mis hermanos, ese sábado de la madrugada mi esposo se puso más mal. El domingo la llevé a internar al hospital. Su tía de mi esposa me llamó y me dijo: ¿qué te pasó? ¿Qué ocurrió? Sé que se accidentaron así. Yo me acuerdo que ella me comenzó a dar ánimo y a decirme: hijo, no tengas temor, Dios proveerá, Dios te va a dar un auto. Y que tía, mira, yo lo que menos pienso en este momento es en el auto, pienso en mi familia. Mi esposa estuvo allí. Si alguno tuvo algún familiar internado, sabe que te llamaban todos los días por la mañana. Yo no supe nada de mi esposa ese domingo al mediodía, porque hasta el lunes en la mañana me llamaron. Yo no supe toda esa noche qué pasaba con mi esposa, si se había puesto grave o no. El lunes, en la noche, comenzó a tener problemas de oxigenación. Y yo dije: no voy a esperar a ponerme el cloro. Y decidí irme a internar el martes temprano. Cuando yo llegué el martes al hospital, estaba un médico trabajando en el área de COVID, que era mi feligrés en la Nueva Villahermosa. Y me dijo: pastor, aquí está su esposa. ¿Quiere que le diga que está usted aquí? Yo estaba en el módulo de enfrente donde ella estaba. Le dije: no le digas, porque ella se va a preocupar por mis hijos. Deja que ella mejore para que ella se entere que estoy aquí. Por la tarde de ese mismo martes fue corriendo el doctor a verme. Y el doctor me dijo: pastor, ¿qué cree? Yo pensé lo peor cuando me dijo: ¿qué cree? Su esposa se va de año. Le dije: gloria a Dios. Y mi esposa había llegado grave al hospital. Yo no llegué tan grave. Así que yo pensé: mi esposa entró el domingo, estuvo el lunes y el martes salió. Yo entré el martes, miércoles y el jueves estoy afuera. No, bueno. Cuando yo interné a mi esposa el domingo, yo llegué a la casa y me arrodillé y le dije a Dios: Señor, yo no quiero volver a dormir en esta cama solo. Tú me diste a mi esposa y mi éxito en mi ministerio ha sido por ella. Así que si quieres que yo siga siendo pastor, no le quites la vida a mi esposa. Porque si tú le quitas la vida a mi esposa, ten por enterado, le dije a Dios, que yo no seguiré siendo pastor. Así le dije a Dios. Y le dije a Dios: te propongo un trato. Así le dije a Dios. Todos los hijos somos felices ¿con quién? ¿Con mamá o con papá? ¿Con mamá? Mis hijos son felices con su mamá. Concédele a mis hijos no quedarse sin su mamá. Te cambio mi vida por la de mi esposa, le dije a Dios. Si tienes que llevar a alguien a descansar, que no sea ella, que sea yo el que lleve a descansar. El martes, cuando yo entré al hospital y que el doctor me dijo: ¿qué cree? Su esposa se va. ¿Qué fue lo primero que pensé? Dios me tomó la palabra. Mi esposa se va y yo me quedo. Martes, miércoles, yo dije: el jueves tengo que salir. No, me puse peor. Jueves, viernes, la fiebre no cedía. Y ahí me acordé: seguramente Dios ya tomó una decisión conmigo. Así que, determinado a eso, le dije a Dios esa noche en oración: Señor, mañana es sábado. Y mañana, a la puesta de sol, yo quiero pedirte que tomes una decisión. Si me vas a levantar de esta cama, sácame de este lugar y muestra tu poder. Pero si me vas a matar, que a la puesta del sol del sábado te listo mi cuarto. Así le dije a Dios. ¿Y saben qué más le dije a Dios? Le dije a Dios: deja de llamar la atención. Allá afuera hay mucha gente que está hablando por mí, le dije a Dios. Esa gente, mi familia, está preocupada. Ya me cansé de estar aquí. Mátame si me vas a matar, le dije a Dios así. El sábado, hermanos,
casi cada 2-3 horas a checarme la temperatura. Cuando eran las 5 de la tarde, yo no tenía fiebre. Y a la hora entró otra vez la enfermera a las 6 de la tarde y me volvió a checar. Y digo, ¿cómo estoy? ¿Está usted bien? Solo espero, dijo la enfermera, que no le vuelva la fiebre. Le dije, no va a volver. ¿Cómo sabe? No va a volver. Le dije, tengo fe en Dios que no va a volver, porque hice un compromiso con Dios. Que si me iba a matar, que me matara antes de la puesta de sol del sábado. Le dije. Así que ya la libré, estoy del otro lado, no me va a matar el Señor. Y se rió nada más la enfermera. Yo veía los videos de esa gente que salía y tocaba la campana y en silla de ruedas. Yo decía, me gusta llamar la atención tocando la campana en silla de ruedas. Pero me tocó vivirlo a mí, no me podía ni parar. Y tocar esa campana fue una bendición. Llegué a la casa de mis padres, miré la escoba y me quedé viendo la escoba fijamente. Y mi madre me preguntó, ¿qué le miras a la escoba? ¿Qué estás viendo? Estoy viendo, le dije, la escoba, porque para mí en este momento es un privilegio mirar esta escoba. Porque podría estar muerto y no mirarla, pero para mí es un privilegio. Pero miren, pensé que ahí había terminado todo. Se lo cuento mañana. O termino. Me da una oportunidad de terminar 5 minutos más. ¿Ok? Yo pensé que ya había terminado toda mi prueba. Yo me presenté un mes después a trabajar. Estando en el hospital me nombraron departamental de evangelismo. Me presenté a trabajar al mes. Y estando en la oficina, el seguro del auto me mandó una carta diciéndome que ellos no se hacían responsables de pagarme el costo de la unidad. ¿Ustedes saben lo que estoy diciendo? No me iban a pagar el auto. Antes de eso, ellos nos mandaron a mi esposa y a mí un psicólogo perito, porque ellos tomaron como que nosotros quisimos matarnos al chocar el auto con esta camarilla y me buscaron muchos pretextos para no pagarme el auto. Y cuando finalmente me mandan la carta decía que ellos no se hacían responsables de pagarme la unidad. Era un auto del año 2021. ¿Y cómo lo habíamos comprado? Comenzamos con un carrito viejito, donde comencé como pastor, lo vendí, compré otro mejor, ahorraba, compré otro mejor, ahorraba, vendía ese, compraba otro mejor. Era el patrimonio de mi familia. Esa noche, cuando yo pensé en venderlo, el diablo ha de haber dicho, tu confianza está también en el auto, pues te lo voy a quitar. Y perdimos el auto, no nos lo pagaron. Nos quedamos sin auto. Y mi esposa se preocupaba y me decía, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Le dije, no te preocupes, Dios proveerá. Nosotros hemos sido fieles con Dios, Él es fiel en su promesa. Le dije, no te preocupes, Dios proveerá. Hermanos, es increíble Dios, porque Dios provee. De personas que nunca pensé recibir una ayuda, me dieron una mano de ayuda. Mi iglesia, la nueva y hermosa, todo el mundo la critica porque dicen que es una iglesia fresa, es una iglesia de ricos. Pero esa iglesia, cuando yo estaba grave, mi esposa y yo nos apoyaron como no tienen idea. Yo estoy muy agradecido con Dios por la iglesia adventista del séptimo día. Porque todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que espero, se lo debo a la iglesia adventista del séptimo día. Mi compromiso es con esta iglesia. Y le dije a mi esposa, si Dios no nos da un auto, ni modo. Pero yo siempre pensé que si Dios tenía un auto era porque Dios me lo había dado y está al servicio de la obra de Dios. Y hermanos queridos, para mí perder el auto no me dolió, no lo lamento. Yo ese día lloraba no de la rabia que no me pagaran el auto, sino de la alegría de saber que el diablo estaba enojado, porque seguramente quería la vida mía y la de mi esposa. Pero como Dios no hace las
buscarme en otro lado donde me doliera. Y en realidad alabo a Dios porque las cosas materiales para mí han pasado a último término. Para mí lo más importante es la salvación de mi familia. Para mí lo más importante es la salvación de mi vida. Las cosas materiales aquí se van a quedar. El objetivo de Dios al enseñarte mayordomía es que las cosas de este mundo no las tomes con gran importancia, porque esas aquí se van a quedar. Cuando te mueras, nadie te las va a poner en la caja. Nadie. Pero lo que hayas sembrado para tu vida eterna es lo que va a contar en el reino de los cielos. Yo tengo otro hijo. Cualquiera diría, mire, una vez un hermano me dijo, le da bastante ofrenda de gratitud, pastor. Yo tengo la bendición de que mis padres siempre me han ayudado. Ellos me ayudaron para estudiar teología. Ellos me han ayudado aún para lo que soy. Pero yo le doy gracias a Dios porque jamás le he tocado un peso a esta santa iglesia. Jamás. Mi madre me rogó, me lloró que yo no fuera pastor. Cualquier madre desearía que su hijo estudiara teología. Mi madre me lloró, no estudias teología, no quiero que sea. Y cuando yo le dije yo quiero ser pastor, yo quiero ser diferente, no es que yo sea super pastor obviamente, pero mi madre me dijo, está bien, vas a estudiar teología, pero el día que tú no hagas las cosas bien, yo voy a ser tu primer enemigo. Y cuando ella mira algo diferente en mí, que yo me compro un traje, que me compro unos zapatos, me dice, hijo, no te olvides que las cosas de Dios son santas. Sí, mamá, yo sé por dónde viene ese comentario. Sí, mamá, no te preocupes. Yo sé que las cosas de Dios son santas. Pero yo tengo mi conciencia limpia en que jamás le he robado a esta santa iglesia. Al contrario, ¿cómo le voy a robar a la iglesia que me ha dado todo? Al contrario, estoy en deuda con esta iglesia. Mis hermanos, esta noche quiero invitarte para que entres en sociedad con Dios. Yo no quiero embotar tu mente con tantos conceptos, porque ya lo sabemos. Quiero animarte, en base a mi experiencia, a que te unas al equipo, al pueblo, que es el remanente de Dios, y que en estos últimos días será el pueblo que ha de levantar en alto el estandarte de la fidelidad. Vamos a cantar el último himno. ¿Cuál es el último himno? Vamos a ponernos de pie para cantar. Ok, vamos a cantar entonces. Ayer cantamos. ¿Cuál fue el que cantamos ayer? El himnario. El último de ayer. Se me olvidó el 236. Ok, 236, por favor. Puestos en pie, mis hermanos. Vamos a cantar. Ese es.
Padre que estás en los cielos, gracias por esta noche de bendición. Gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio. Gracias, Señor, porque el remanente no es un pueblo que es imperfecto, es un pueblo con defectos, pero es el pueblo tuyo, el pueblo por el que veniste a morir a este mundo. Y hoy queremos ponernos en tus manos y consagrar nuestra vida a ti. Bendice esta iglesia, que podamos ser humildes como tú lo eres para aceptar que tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Ayúdanos a ser imitadores de Cristo Jesús, que nuestras vidas reflejen que Cristo está en nosotros. Llévanos con tu bendición a casa esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.